importante porque ustedes van a ser los docentes del ministro de Educación de la provincia, van a ser los docentes de los próximos 30 años. Y entonces queremos que estos temas se traten con la exhaustividad y con la seriedad que merecen, sobre todo en contextos como este, donde hay mucho cruce de discursos que a veces no son basados en la historia ni en investigación, sino que vienen desde una bajada totalmente ideológica. Entonces, bueno, le doy la bienvenida a Eduardo, en nombre mío, del CIE de la Barría, y en nombre de los CIEs de Bolívar, Azul, Tapalqué, porque nosotros, esta es una actividad que se organizó y muchas de las personas que están conectadas ahí pertenecen a distritos, incluso hasta 25 de mayo se han inscrito. Entonces, esta es una actividad que hemos organizado entre los 4 CIEs. Nosotros a nivel regional trabajamos en conjunto con las directoras de los 4 CIEs de la región 25. Así que esta es una actividad que organizamos las 4. Va a haber varias actividades que vamos a organizar a nivel regional que pueden ocurrir acá en Olavarría, o en Azul, o en Tapalqué, o en Bolívar. ¿Sí? Así que bueno, les agradezco el estar presentes a todas, a todos. Y bueno, y le doy la palabra a Eduardo, que es nuestro invitado. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Eduardo Ferrante. Eh, Soy sobreviviente del centro clandestino La Huerta, que está en Tandil. La mayoría de mis compañeros estuvieron acá bueno, estuvieron aquí en Montepelón, y como bien dijo recién Anabela. Anabela. Y bueno, un poco como dijo ella, vengo a tratar de transmitir mi experiencia y y a charlar con ustedes para compartir esta historia que me parece me parece no, estoy seguro que no debe repetirse. Eh, y cuando digo sobreviviente, es una palabra que por ahí este, pasa así suena linda, pero lo que significa es que eh, tuve la suerte de que después que recorrí todo ese periplo, eh, todavía le estoy contando, y eso me obliga eh, de alguna manera, a hablar por todos los compañeros que hoy no pueden hablar. Em, bueno, para empezar, lo que quiero hacer es muy brevemente. Hoy charlando con los organizadores, les decía que más allá de lo que se está, del planteo de la charla, quiero hacer algo muy breve, que es ubicarnos en la historia argentina. Yo sé que no es fácil, disculpen, sé que hay profesores de historia y por ahí voy a ser demasiado, no quiero sonar altivo con esto. Antes de eso quiero decirles, porque mi presentación fue media escueta, no solamente soy eso, soy docente jubilado. eh, Mi último trabajo importante fue estar de director en el Centro de Formación Profesional 403, combinado con la CTA y SUTEBA, llamado Carlos Moreno, en honor a uno de nuestros compañeros que eh, vivió esta historia que hoy no está para contar. Eh, el querido Negro Moreno, que fue fusilado cuando trató de escaparse, que había sido secuestrado en Tandil. Em, Bien, estoy casado, tengo 2 hijos y un perrito, qué sé yo, a esta altura del partido, como muchas familias. Bueno, ahora sí, eh, quería hablar un poquito del contexto histórico, más que nada por lo que en estos últimos días escuchamos el 24 de marzo con la locución del personaje este que salió,
que no le voy a nombrar para no darle trascendencia. Del personaje este que salió a decir que, bueno, que la dictadura, que todos los problemas de la Argentina habían empezado a partir del 76 por culpa del terrorismo malo y de no sé qué otras cosas. Bueno, em, para ubicarnos, ustedes saben, yo creo que esto es lo que voy a decir, lo saben la mayoría, creo que lo saben todos, pero no puedo dejar de mencionarlo. Desde el año 1930, en que se destituye por un golpe militar a Irigoyen, empezaron una sucesiva, sucesivos golpes militares. Bueno, de esa manera se empezó a interrumpir la democracia. Este, esos golpes fueron teniendo de alguna manera un increciendo en sus actividades violentas de represión hacia el pueblo y hacia los sectores populares. Eh, Posteriormente, uno de los golpes más icónicos es luego de realizarse un bombardeo en junio del 55 en la Plaza de Mayo, se produce el golpe que se llamó Revolución Libertadora o Revolución Fusiladora, como le decimos los militares. No aclaré, tal vez hay que aclarar las cosas. Yo hablo, siempre hablamos de una posición. Todos los que estuvimos detenidos, disculpen si me voy y vuelvo, pero por ahí me acordé que no había aclarado algunas cosas, entonces vuelvo a aclararlas. Eh, yo básicamente estuve en un tiempito desaparecido, otro tiempito secuestrado, otro tiempito a medias y otro tiempito preso eh, por ser militante político. Yo era un integrante fui integrante de la Unión de Estudiantes Secundarios, que era la UES, de extracción peronista, un peronismo que si ustedes quieren mirarlo un poquito más volcado hacia la izquierda, que en esa época nos decían la tendencia. Después estuve militando en la Juventud Trabajadora Peronista. Al momento de ser secuestrado, yo estaba trabajando en Cerro Negro, bueno, Cerro Negro. Bien, ¿por qué digo así Cerro Negro? Porque, bueno, ustedes saben que hace poco despidieron 97 personas, Sí. 96 personas. Bueno, les quería decir, esta historia entonces no comenzó ayer, comenzó hace mucho tiempo. Cuando asumió esta revolución libertadora, hubo fusilamientos, eh, los famosos fusilamientos de José León Suárez, el fusilamiento de los militares que se sublevaron, de Valle y Tanco, y la represión a todos aquellos que, bueno, la prohibición de hablar de peronismo, no se podía nombrar la palabra Perón, no se podía cantar la marchita, no se podía, no sé, un montón de cosas, no se podía. No voy a profundizar en cada uno de los hitos esto, porque si no hoy vamos a estar hasta las 3 de la mañana, pero por lo menos quería como nombrar. Eh, bueno, se siguieron sucediendo a partir de eso, dentro del mismo proceso ese que duró desde que empezó la Revolución Libertadora hasta que en 1973 se vuelve a elecciones, 18 años. 18 años, imagínense ustedes, de proscripción, prohibición, eh, y demonización de lo que era el peronismo. Obviamente, eso no fue gratuito. Yo el otro día voy a ir y venir, ¿no? Pero yo estaba mirando el otro día, que seguro lo han visto todos y todos acá, que fue la demolición del monumento que había a Osvaldo Valdez, ¿no? Eso es exactamente lo mismo que se hizo en la época de la Libertadora. O sea, tiraron la estatua de Perón, acá no la barría
se salvó una estatua, un busto de Evita porque unos compañeros la agarraron, la sacaron y la llevaron a su casa y la tuvieron durante 30, 40 años metida dentro de su casa. Eh, e ilusamente, este gobierno cree que, este gobierno nacional cree que haciendo esas cosas va a borrar la memoria de un pueblo de 50 años. Es decir, eso es imposible hacerlo. La historia ya está escrita, no hay una historia que se pueda cambiar como quieren cambiarla ellos. Bueno, desde ese lugar fuimos a parar a, como hito importante, Onganía, mucho más adelante, que dijo que iba a estar 40 años. Pobre Onganía, a los 3 años que tuvo, le apareció el cordobazo y se tuvo que ir. Eh, Estoy resumiendo un montón, ¿no? Pero eh, se fue a Onganía y bueno, ahí empezó a verse cómo salían de todo este lío, porque no sabían cómo salir. Finalmente, en el 73 se da elecciones, gana un gobierno popular, tenemos una pequeña primavera ahí de democracia. Lamentablemente, se llega al año 76. En el año 76, ahora sí, un poquito antes ya había empezado a aparecer muy fuertemente algunas organizaciones de derecha, ya en la última parte del gobierno constitucional, lamentablemente. A veces nos cuesta mucho hablar de eso porque es doloroso. Pero en la última parte del gobierno nacional había aparecido una organización que ustedes la deben haber estudiado, que era las 3A, que era una organización de derecha que se dedicó a perseguir militantes populares y nacionales y a exterminarlos. Pero eso no fue nada respecto a después a lo que se vivió más adelante. Los militares venían preparándose ya, los militares digo porque fueron los ejecutores de esta política, pero no fueron los únicos, ¿eh? Después cuando analicemos el tema del golpe, vamos a ver que hay una gran conjunción de sectores, que nosotros hablamos de un golpe que fue no solamente militar, sino Sí. militar, cívico y a veces también empresarial, y a algunos compañeros le agregan la eclesiástica, ¿cierto? Porque había sectores también de la iglesia que apoyaban esto. De hecho, tanto en los campos de concentración, campos de concentración sí, campos de concentración, como en las cárceles, existían curas que te decían, bueno, si querés salvar tu alma, para algunos que podíamos ser creyentes, había muchos compañeros en esa época que veníamos del cristianismo. Vos querés salvar tu alma, bueno, colaborá, mandar un canal, y qué sé yo. Hace algo para que este, Dios se acuerde de vos y te lleve, Por y eso te lleve era al cielo, cristiano. ¿no? Para ser un buen cristiano. Bueno, Pero digo, así las como había, acciones no eran muy, no eran muy no cristianas. era muy cristiana, O sea, exactamente. buscaban acciones no muy cristianas. Así como había curas que eran muy piolas, como Luis Posaine, como muchos, y otros curas que estuvieron presos con nosotros, como el cura Elías Muse de Cabo de la Barría otros más. Bien, el tema de la represión, yo dije que antes había habido represión, hubo desaparecidos, no es que no haya habido desaparecidos anteriormente, eh, hubo muertos, hubo secuestrados. Pero la forma sistemática que se aplicó en la dictadura del 76 fue distinta y fue organizada, le decía, ya. Los militares, algunos de los militares que fueron los ejecutores, les decía, en el año 57, con el general, no me acuerdo qué cargo tenía López Aufrán, van a Francia, porque en Francia hacer un curso de contrainsurgencia, eh, porque en Francia, fíjense, ¿no? El terrorismo se combatió en el 76, pero ya ellos estaban haciendo curso de contrainsurgencia en el 57.
En Francia, ustedes saben que había habido una guerra de liberación que tenía que ver con Argelia, y ellos hay una película interesante respecto a ese, que no me acuerdo cómo se llama, pero está en YouTube, Sí. algo de Argelia, búsquenla, la van a encontrar. En esa guerra del ejército francés utilizó un nuevo método, se dio cuenta que ya venían perdiendo ellos de ante otros países que habían conquistado, y se dio cuenta que la única forma para luchar con un ejército popular era hacer ese tipo de guerra que ellos produjeron, que consistía en secuestrar, torturar, em, matar o generalmente mataban, ahí no había mucha historia. Este, y de esa manera iban destruyendo la forma de organización que tenían los sectores populares, agarrando grupos de combate que había en ese momento en Argelia, entonces los desmembraban, sacaban un dato de acá, un dato de allá, agarraban otro grupo, y así fueron, este, buenas tardes, así fueron, ya iba. Sí. Bueno, ese método de operación lo aprendieron acá, lo estudiaron ellos en Francia, se vinieron con ese método, lo transmitieron a los ejércitos locales. Locales me refiero no al ejército de acá, sino a todos los ejércitos de eh, Latinoamérica. Y para esa época ya se había puesto en auge lo que se llamó la doctrina de la seguridad nacional. ¿En qué consistía la doctrina de la seguridad nacional? Que el enemigo interno estaba dentro, eh, y que el enemigo era teóricamente los que andaban, los comunistas, la izquierda, un poco en el marco, que ahí sí, algo de razón tiene, en el marco de lo que era la Guerra Fría, ¿no? La guerra entre Estados Unidos y Rusia cuando Rusia todavía era comunista, y ahora siguen en guerra, pero Rusia no es más. Bueno, eh, me fui un poco, ¿no? Ahora para volver, vamos a volver. Eh, entonces, ahora sí, después si quieren charlar algo específico sobre todo esto, que estos datos así muy por arriba que tiré, los charlamos, no hay problema. O los discutimos, no hay drama. Simplemente esto yo lo planteé para situarnos en un panorama con el cual llegamos a el 76 y el golpe militar. Cuando llega el golpe militar, yo aquí voy a aclarar que no es que no existían organizaciones armadas o organizaciones políticos militares. Existían en ese momento porque eran una realidad de ese momento histórico y de esa situación histórica. Eh, las organizaciones políticos militares que había, como Montonero, Soler, cuando llega el golpe militar ya estaban diezmadas. Porque entre las 3A que yo les había planteado hoy y el operativo Independencia, que se produjo también en el año 75, eh, habían logrado el operativo Independencia que se produjo en el norte, en Tucumán, ¿cierto? En la selva tucumana, habían logrado desmembrar prácticamente la organización armada de esas organizaciones. En realidad, nosotros creemos, después de un análisis, que este golpe no se dio por eso, se dio para, a través del terror, a través de la confusión, es cambiar la matriz económica, cultural, política y social de nuestro país. Y vaya si se logró. Hola. Eh, vaya si se logró
este cometido. Lamentablemente hoy estamos sufriendo, y no ya bajo una dictadura, alguna de las consecuencias de ese funesto golpe. Y estamos replanteando prácticamente ideas calcadas de ese funesto golpe. La famosa tablita de Martínez Dios, que era que el dólar iba cambiando mes a mes de valor, con un valor, hoy la tenemos con el, ¿cómo es? El Prolimpec, qué sé yo cómo se llama, los términos esos raros que económicamente no los entiendo mucho, pero que sé que Están, sí, tirando la deuda para adelante. para adelante. Así que bueno, eso. Eh, bueno, el enemigo interno. Hoy los enemigos, en vez de ser el extremismo, como era en ese momento, o las organizaciones armadas, como quieran llamarlo ustedes, son los jubilados. O sea, hemos bajado un poco el target del enfrentamiento. Porque ahora en vez de pelear con organizaciones armadas, peleamos con jubilados que no, o sea, apenas tienen un cartelito, ¿no? Eso es terrible, realmente es terrible. Eh, el desfinanciamiento de la educación pública, el desfinanciamiento de la salud. Bueno, todo lo que ustedes puedan ver hoy, lo veían en la época de la dictadura, digamos, está calcadito, digamos, no precisa mucho. Leen, el otro día estaba escuchando, a un acto de Lenape, no sé si está, no, porque no me he encontrado tantas veces esta semana que... Ayer no, bueno. Eh, y los chicos del centro de estudiantes habían preparado un documento, ¿no? Y habían preparado un documento haciendo una cuestión histórica de lo que había sido la dictadura. Bueno, en algunos casos parecía que estaban leyendo un documento actual. Era lo mismo. Bien, me fui un poquito con las ramas de nuevo, disculpe. Yo voy y vengo porque no quiero hacer solamente historia, sino que trato de traerlo a la actualidad, porque si no es como que hablamos de algo que ya pasó muchos años. Bueno, en ese marco ahí sí, bueno, cuando se produce el golpe, si bien se habían usado algunos de esos métodos ya a fines del 75 en el operativo de independencia, se produce la profundización y sí ahora el hecho sistemático de aplicar una política de tortura y muerte. Em, a la mayoría de los militantes políticos los secuestraban, los torturaban. De acuerdo a lo que ellos sacaban de esa tortura, seguían secuestrados o no, en lugares que generalmente eran lugares, no todos eran lugares ilegales, excepto algunos, porque bueno, después les voy a contar que hay centros de detención de distinto orden, ¿no? Em, la cuestión es que luego de estar en el chupadero o en ese lugar de detención ilegal, íbamos a parar, la posibilidad era ir a la cárcel, en el mejor de los casos, como me pasó a mí. A veces salir en libertad y tener que irte del país, como le pasó a muchos compañeros que se fueron del país. Y bueno, y muchas de las veces, o la mayoría de las veces, era la desaparición de la persona, o en el mejor de los casos, como apareció acá, un compañero que le entregaron el cuerpo a la familia y el resto de los compañeros desaparecidos no se lo entregaron. Eh, ¿Por qué hacemos eso? Ustedes saben que el sistema democrático, ¿por qué? A ver, ¿por qué yo hablé de que había organizaciones y de esto? Porque ustedes saben que el sistema democrático tiene, con sus falencias, con sus más y sus menos, tiene reglas que se cumplen. La justicia existe, a veces llega un poco tarde, a veces tarda muchos años, pero llega. En un Estado de Derecho uno tiene
posibilidades de defenderse, tiene posibilidades de, si es detenido, de no ser agredido físicamente, qué sé yo, una serie de cosas que a veces se cumplen, a veces no, pero en general, cuando pasa una cosa que no debe pasar, en algún momento eso, quien lo hizo, lo termina pagando. Conocemos muchos casos en democracia de cosas que han pasado lamentablemente, pero bueno. Exacto, exacto, que todavía la justicia está ahí dando vueltas, pero 14 detenidos, no se sabía por qué. exacto, 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 exacto. Y bueno, pero eso a la larga, posiblemente no en este gobierno, pero en otro gobierno de otro, porque la justicia a veces también está un poquito emparentada con el momento político, no es que sea que la justicia sea kirchnerista, o sea, no sé, de Milei, o sea, de esto o del otro, sino que a veces emparentado, siguiendo el movimiento político que se hace en el país en este momento, termina jugando cosas, qué sé yo, como está jugando ahora el tema de Cristina Kirchner, porque no estamos en un gobierno kirchnerista y cosas así. Bien, decía esto, y quiero aclarar una cosa, este sistema es un sistema totalmente aberrante, porque hasta los represores tuvieron la oportunidad fueron juzgados muchos de ellos, pero tuvieron la oportunidad de defenderse. Muchos de ellos fueron absueltos, otros no. Eh, Nosotros, de hecho, acá en Olavarría, después voy a comentar el tema de los juicios, que por ahí me lo pidieron que lo comentara, que tenemos varias sentencias ya hechas, que algunas condenaron, otras absolvieron, o sea, dentro del marco de la ley. Eh, Bien, por ahí, bueno, llegamos a la dictadura. Y ahora voy a tratar de situarme en esa dictadura. Olavarría no fue una isla, fue una parte más de esa dictadura. Acá estaba organizado no solamente a nivel local, sino que a nivel zonal. No recuerdo los números de las zonas, pero todo está dividido en zonas y subzonas. Por ahí a veces mi memoria en esas cosas me falla porque hay que ser muy preciso. Entonces acá estaba, hay una subzona, una zona, creo que era Tandil, no me acuerdo si era subzona o zona, era Tandil, Olavarría, Azul, y bueno, y otras localidades, Las Flores, eh, creo que Bolívar también, no me acuerdo bien la zona cómo estaba compuesta, pero bueno, que había sido, es decir, todo el país estaba organizado así. Y en todo el país había en algún lugar algún centro clandestino, o se creó o había anteriormente un centro clandestino de detención. De hecho, acá en Olavarría se creó en el año 1977 recién el centro clandestino de detención Monte Pelón. Anteriormente se usaron la comisaría y se usó el regimiento local como centro clandestino. Eh, digamos, había una parte de la comisaría en algunas celdas donde metían gente que no estaba, que estaban los presos que habían robado una gallina en una celda y los otros que habían estado, o los presos más graves, no solamente que habían robado una gallina, y por otro lado, algunos secuestrados, algunos compañeros nuestros secuestrados. Y también en el ejército de acá de Olavarría, en los calabozos que se usan para los colimbas, eh, estuvieron algunos compañeros nuestros también. Bien, eh, eso fueron. ¿Cómo fue acá en Olavarría? Acá en Olavarría, en el año 76, los primeros casos que se saben o que se conocen después de haberlos estudiado un poco, son los casos de los obreros de Loma Negra, que por un conflicto en la embolsadora le llevan los tanques a la fábrica y muchos de ellos van presos a la cárcel de Azul. Luego los obreros de Loza,
que estaban con Omar Iturregui, no sé si no han escuchado nombrar a Omar Iturregui, que fue uno de nuestros compañeros que está fallecido y después fue un militante político de muchos años. Los obreros de Loza estaban armando un sindicato y estaban en un conflicto y también se lo llevaron. Todo esto en el 76, ¿no? Y había un conflicto muy grande que nosotros siempre contamos. Estos tres conflictos que les estoy contando se están por juzgar ahora. Va a salir la condena, pues ya se juzgaron una vez y fueron sacados de lesa humanidad. No eran delitos de lesa humanidad. No sé si todos saben lo que es un delito de lesa humanidad. Si hay alguna duda, por ahí pregunten, por favor. Pero bueno, esos delitos que habían cometido en ese momento para esos compañeros y compañeras no había sido declarado de lesa humanidad en el juicio de Monti Peloni II, pero se recurrió a la instancia superior y la instancia superior dijo, bueno, vamos a juzgarlo de nuevo. Y ahora se están juzgando de nuevo. Eh, y bueno, vamos a ver qué dicen los jueces en este momento. Yo la verdad que no tengo Sería bueno hacer mucha... la diferenciación de cuándo es un delito, cuándo se lo considera un delito de lesa humanidad, Está bien. y eso también se está poniendo. Ah, también, sí. Sí, tenés razón. Sí, los delitos de lesa humanidad en realidad son produce, los que produce el Estado, cuando usa métodos de represión que no son, o sea, el Estado tiene el monopolio de la fuerza, ¿cierto? ¿Qué quiere decir el monopolio de la fuerza? Bueno, el Estado para manejar la sociedad y para que, qué sé yo, si alguien roba, o si alguien comete un asesinato, o si alguien comete un delito común, tiene los poderes y para eso tiene armas, tiene un sistema judicial, está equipado para reprimir eso. Y Eh, los espacios. tiene los espacios Todos los adecuados, espacios que estaban nombrando son espacios del exacto, Estado. tiene todos los espacios adecuados y tiene eh, la justicia que determina si alguien es culpable o no es culpable. Cuando se consideran delitos de lesa humanidad, cuando los mismos integrantes del Estado, teniendo ese monopolio de la fuerza, cuando, digamos, esto es como la época de los indios, cuando nuestros originarios vinieron con los Remington y nuestros originarios estaban con Lanza. Un poquito del Pero Estado ahí cometió delitos de lesa humanidad. Lo que pasa es que jamás hubo una desproporción enorme de fuerzas para combatir los teóricos delitos que cometían los originarios que era defender sus tierras, ¿no? Bien, en este caso, volviendo a la actualidad, son los delitos que se cometen eh, por parte del Estado cuando la fuerza esa que tiene que usar en modo proporcionado perdón, voy a tomar un poquito de agua porque eso te va a servir voy como a 2000. es más sistemático, ¿no? Desproporcionado, sistemático, Exacto, exacto, a desproporcionado, mucha sí, gente. y a mucha gente, que no fue una casualidad eso, nosotros decimos, y lo hemos querido imponer en los juicios, es que esto fue de alguna manera un genocidio. Entonces, frente a los delitos que comete, si quieren, una organización armada, haciendo un secuestro o incluso en un enfrentamiento o en un atentado matando a alguien, que son delitos comunes. ¿Por qué? Porque los comete una persona que, que no tiene el monopolio de fuerza del poder del Estado. Esa es la diferencia principal que hay y la desproporción este, en esta historia. Bien, entonces les decía, volvemos a lo local. eh, Hablábamos de Loma Negra, Loza, y les quería comentar el último caso que se produjo también en el 76, que es el caso de Fabi.
Ese caso es terrible. Porque, ¿qué pasa? Los militares, después que tomaron el poder, le dijeron a muchos empresarios, ahí está la complicidad civil, ¿no? Le dijeron a muchos empresarios, bueno, muchachos, ustedes no se hagan problemas, si tienen algún problema nos llaman. Y nosotros vamos a solucionar los problemas que tengan laborales. Un instrumento de la empresa para Los obreros quieren paritaria, no se hagan problemas, llamen a nosotros y vamos a dar paritaria. Así trajeron los tanques, así llevaron gente presa a un montón de lugares. Bueno, en este caso, Fabi, el gerente de ese momento, que lo voy a nombrar porque, y disculpen si hay algún familiar aquí presente, el señor Sujevich, llama al ejército, los reúne a todos los obreros en el patio de la fábrica y le dice, bueno, acá viene el personal del ejército y se va a llevar a, no sé, Pedro, Juan, y se lo llevaron. Esos compañeros eh, estuvieron presos en la cárcel de Azul, algunos estuvieron, son parte de los compañeros que estuvieron secuestrados en la comisaría, es decir, algunos se tuvieron que comer un año y pico preso, y recién hoy se está reconstruyendo esa historia, después de casi 50 años. Bueno, eso fue en el 76. Hay otros hechos importantes, pero bueno. Ya en el 77, más avanzado el golpe, eh, caen los primeros abogados, que son el negro Moreno, que les comenté hoy, el negro de un abogado de Loma Negra, que defendía los derechos de los obreros de Loma Negra, y bueno, justamente por eso cae, es secuestrado. Él descubrió un problema que tenía, les digo muy brevemente para que sepan lo que... Él descubrió una enfermedad que se producía en la fábrica de cemento de esa época que se llama silicosis. La silicosis consiste en que en los pulmones el polvillo de silicio. cemento, el silicio, se te mete en los pulmones y lentamente te va matando. Se veía que los obreros de la embolsadora y algunos lugares no llegaban a jubilarse o si llegaban a jubilarse a los poquitos años se morían. Y bueno, el negro con médicos y hace los primeros juicios, los gana y bueno, eso le costó la vida. Después está Parejas, que es otro abogado también que estaba militando en La Plata y lo secuestran acá. Caso Pareja, que fue muy emblemático, los papás de Pareja son los primeros familiares que empiezan a reclamar fuertemente por los desaparecidos en la barriga. Y bueno, después finalmente, en septiembre del 77, somos secuestrados un grupo de militantes, desde el 16 de septiembre del 77 hasta el casi principio del 78, se van dando distintos secuestros, donde caen, de alguna manera, somos secuestrados los militantes que en ese momento ya estaban, no estábamos militando abiertamente, obviamente, por la situación que estaba viviendo en el 77, estábamos militando de forma clandestina, o sea, hacíamos reuniones, nos juntábamos, charlábamos, tratábamos de hacer alguna acción en alguna fábrica o en algún lugar en la escuela, pero tengan en cuenta, ustedes saben, no les voy a hablar de lo que era la supresión de derechos de la dictadura, saben todo lo que era. Si alguna duda tienen, me la preguntan. Y no se podía hacer nada, no se podía reunirse, no se podía escuchar música, no se podía leer libros, no se podía, no se podía ni ir al baño casi, si se descuida. Eh, bien, entonces en septiembre del 77 cae un grupo de compañeros y compañeras. Y bueno, ahí los primeros son enviados a la Brigada de las Flores porque no estaba armando Montepeloni todavía. De la Brigada de las Flores, cuando se arma Montepeloni, son traídos a Montepeloni. Los que siguieron fueron directamente a Montepeloni. Y en el caso mío, ya que me secuestran en casa el 26 de septiembre del 77. Yo había llegado a trabajar, trabajaba en Cerro Negro, como les decía hoy, y ahí me secuestran.
En mi caso familiar, y en mi caso, uno de los pocos casos que me secuestran de día, la mayoría cantidad de los compañeros y compañeras me secuestran de noche. Eh, a mí me llevan a... ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía? Yo tenía 21 años. Y el más chico de los compañeros que yo recuerdo, puede haber que de acá de la barriga, era Eduardo Santellán, que tenía 19 o 20, un poquito más chico que yo. ¿Por qué no? No. Bueno, no me acuerdo si tenía 19 o 20, Eduardo. Porque con Eduardo militábamos juntos en la UES y habíamos armado el centro de estudiantes de la Escuela Técnica, que fue uno de los primeros centros de estudiantes que se armó allá por el 73, 74. Se llamaba CETO, Centro de Estudiantes Técnicos de Olavarría. Eduardo, yo y había otro compañero que, bueno, que se tuvo que ir de Olavarría ya a fines de 75, que era el Chino Álvarez, que está ahora en Gesell, viviendo en Gesell. Ese compañero zafó, fue un exiliado interno, porque yo hablé hoy de exiliados que estaban afuera, también hubo exiliados internos, gente que se tuvo que salir de su lugar de origen, irse a otra provincia, a otro lugar, esconderse hasta que pudo zafar y bueno, y zafó. Otros intentaron hacerlo y lo engancharon en el camino, ¿no? Eh, bien, yo y ya yendo el caso general, les decía, estos compañeros y compañeras fueron secuestrados en estos distintos lugares. La mayoría quedó después en Monte Peloni hasta noviembre de ese año. De Monte Peloni a ellos lo llevan, hacen un periplo, lo pasan por acá por la escuelita del ejército y de ahí lo llevan a la cárcel de Azul, a la Unidad 7 de Azul, donde todavía no somos. En noviembre es como que bueno, ahí se define en noviembre quién vive y quién no vive del grupo nuestro, lamentablemente. Hay otro delito que yo no comenté, me vuelvo para atrás porque cuando dije eso me acordé de algo. Hay un delito que yo no comenté, dos delitos importantes que se cometieron en esa época. Uno fue la violación sistemática de las mujeres. Todas nuestras compañeras, o la mayoría de ellas, fueron violadas. Y después, bueno, algunos hombres también, porque en nuestra época había una concepción muy machista de la vida y que te violaran era lo más terrible, ¿no? Te sacaban todo, te terminaban de sacar todo. Se ve mucho. Sí, en el Nunca Más hay un montón de... Sí, sí, por eso yo no me voy a dedicar, pero sí eso me parecía como puntualizarlo. Y el otro hecho puntual, que ustedes también lo conocen, pero hay que nombrarlo, es la apropiación de los bebés y eh, no solamente la apropiación, sino la sustitución de su identidad. Ese para mí es uno de los crímenes más grandes que cometió la dictadura. Porque qué necesidad había, si vos querías combatir un grupo subversivo, lo que fue, miércoles fuera, qué necesidad había de que los chicos, los hijos de esos militantes, fueran apropiados por familia. La idea era que si ellos metían a esos pibes en una familia de un militar o de alguien que simpatizara con el régimen militar o con el proceso, como le llamaron ellos, de reorganización nacional, eh, se iban a corregir. Pero le salió mal, porque ahí tenés todos los pibes que han recuperado, la mayoría de los pibes que han recuperado su identidad, son militantes del campo popular, no son militantes de ellos, lamentablemente. Así que todo lo que hacen a la larga les va saliendo un poquito mal. Por eso yo a veces cuando algunos compañeros se desesperan, y disculpen que diga compañeros, y tal vez alguien que me está escuchando no sea de ese palo, por decirlo de alguna forma, pero bueno, tengo que decir. Ustedes me invitaron a hablar y yo tengo que hablar. Aprovechar.
Cuando algunos compañeros se preocupan por todo lo que está pasando, yo les digo que, o decimos, ¿no? En general, que bueno, que el tiempo al tiempo, que las cosas hay que pelarlas despacito y que en algún momento se dan. Todo llega para todos. Todos nos morimos, todos nacemos, así que no hay apuro. Es como, hay que ir tranqui, sin desesperar. Bueno, en cuanto a, bueno, la experiencia, estamos en el primer punto, hoy que lento que voy. No te preocupes. Si ustedes quieren interrumpirme, Esto no charlar, es un programa de televisión, estamos Claro. vivo, bueno, pero bueno, tenemos tiempo. mi, Tenés que mi nieta se cansó. La nieta La- se arregló. Te voy a llevar ahí un ratito. ¿No? Sí, eh, pobre, está, Sabe que está bien, perfecto. Bueno, seguimos. Entonces, les decía que en septiembre del 77 este grupo de compañeros es secuestrado. Bueno, estamos en distintos centros de detención. Montepeloni, La Huerta. En Azul había un jardín de infantes. Y creo que la unidad regional 7 de la policía. Lo del jardín de infantes, aclaro, en ese momento no era un jardín de infantes, después posteriormente ese edificio, no me acuerdo qué edificio era, un edificio del ferrocarril Sí, provincial, perdón, que en la después fue estación de, sí, el convertido ferrocarril provincial. en la democracia, fue hecho un jardín de infantes, no es que usaron el jardín de infantes en este momento. Eh, y bueno, eh, luego de que fuimos ahí, de que aparecimos en la cárcel de Azul, donde ahí se define, le decía, el destino. Antes de aparecer en la cárcel de Azul, algunos compañeros fueron trasladados a Tandil, porque Tandil era como el centro neurálgico de, ahí estaba, digamos, creo que Saint-Jean estaba, uno de Saint-Jean, que era el que te determinaba de toda esta zona, determinaba los destinos de cada uno de los compañeros y compañeras que estaban secuestrados. En Tandil perdemos contacto con el compañero Macarini, que era un empleado penitenciario. Perdemos contacto con otros tres compañeros que también estaban, no eran de acá de Olavarría. Y además matan a Jorge Oscar Fernández, que es un compañero, es hermano de Cacho Fernández, un periodista de acá de Olavarría, que también estuvo preso con nosotros. Y de ese compañero entregan el cuerpo. A partir de ahí es como que estamos blanqueados los que quedamos vivos. Pero nuestros familiares no pueden ir a vernos. Y hablando de familiares, les quiero comentar algo. Los primeros que se movieron para pelear contra la dictadura, los primeros que empezaron a moverse fueron nuestros familiares. Por una cuestión de afecto, porque buscaban a sus hijos. Ustedes han visto un montón de videos al respecto, no lo voy a volver a comentar, lo que son las abuelas, lo que son las madres, lo que son los organismos de derechos humanos. Y bueno, ¿quién eran esos organismos de derechos humanos? Eran nuestros familiares que empezaron a organizarse, porque en todo esto lo porque prima, y cuando uno habla de organización significa juntarse, decir, bueno, vamos a pelearla juntos. Fueron a un lugar a reclamar por alguien y vieron que justo la hermana, oh, mirá, así que vos tenés un hermano desaparecido, vos tenés tu hijo, vos tenés esto, lo otro, y ahí se empezaron a nuclear en distintas organizaciones que fueron conformando lo que hizo los organismos de derechos humanos que existen en el país. La Asamblea por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, qué sé yo, un montón de organizaciones que fueron las que nuclearon a los familiares.
Gracias a esos familiares nosotros teníamos contacto con la cárcel, fueron los que presentaban recursos de habeas corpus, ¿sabes lo que es un recurso de habeas corpus? Que presentan ante un juez, es para saber si esa persona dónde está. Eh, la mayoría de ellos no fueron aceptados, lamentablemente, porque también la justicia en ese momento fue el único poder que no fue intervenido por los militares, pero pues, la mayoría de los jueces fue puesto para que fueran, algunos zafaron de eso, pero la mayoría o gran parte del Poder Judicial fue cooptado por la dictadura, la dictadura militar. Volviendo al caso nuestro, una vez que somos blanqueados en la unidad 7 de azul, ahí yo me encuentro con mis compañeros, a muchos de ellos no los había visto, no nos habíamos, además no era imposible vernos porque estábamos con vendados, y por ahí nos escuchábamos las voces y obviamente nos conocíamos porque éramos todos conocidos. Ahí me encuentro con la mayoría de mis compañeros, no podemos hablar porque estábamos en lugares individuales. Estamos en azul un tiempo y de ahí nos llevan a Tandil y a fin de año, para el 28 de diciembre, el Día del Inocente, nos hacen un consejo de guerra. Acá hay un punto, porque el consejo de guerra es un juicio que solamente se puede hacer a personal militar. Nosotros no éramos personal militar. El antecedente del consejo de guerra, lamentablemente, es de un gobierno constitucional. Los primeros consejos de guerra que se hicieron acá en el país a civiles que fueron hechos agentes del peronismo en ese momento, fueron en el llamado Plan Conintes, que fue, digamos, un aprete que le hicieron los militares a Frondizi para que empezara a reprimir al peronismo que empezaba a tomar fuerza en ese momento cuando Frondizi ganó las elecciones y en el año 1960 empezó a haber reclamo y tuvo que poner el Plan Conintes. Y en el Plan Conintes empezó a haber reclamo para que el peronismo pudiera presentarse, porque recuerdan que yo les conté que estuvo 18 años prescripto. Obviamente, no pudieron con eso y después por eso lo sacan a Frondizi. Eh, y el plan Coninte fue uno de los planes que impuso por primera vez consejos de guerra especiales, se llamaba, para la población civil. Eso también es algo que está mal. Es decir, no corresponde. Las leyes de nuestro país no dicen eso, no dicen que los civiles deben ser juzgados por un tribunal militar. Bien, entonces nos hacen el consejo de guerra, nos dan un montón de años, en mi caso me han dado 16 años de prisión con inhabilitación total y perpetua. Significa que yo no podría haber sido docente, no podría haber tenido un cargo público, hubiera sido un muerto en vida si eso se, se cumplía. Felizmente, como yo le decía, todo pasa, y eso duró 5 años, en nuestro caso duró apenas, entre comillas, 5 años. Eh, Porque después de hecho el Consejo de Guerra ese nos trasladan, y después de que, eh, bueno, no, nada, eso, después de hecho por el Consejo de Guerra, nos trasladan a la cárcel de La Plata, a la Unidad 9 de La Plata, y ahí empieza nuestra vida dentro de la cárcel. Primero fue como que, al primer lugar que vamos, obviamente, a los calabozos, estuvimos un tiempo en los calabozos, y de los calabozos nos pasaron a un pabellón, fuimos a parar todos juntos al pabellón 13, que le llamaban, o estaba ubicando al fondo de la cárcel, y porque era frío, y por muchas cosas que ustedes se imaginarán, le llamaban la Siberia. Ustedes saben que Siberia es un lugar de Rusia que es bastante inhóspito. Bueno, nosotros fuimos para la Siberia, de la unidad 9, verán. Bueno, ahí empezamos a pasar parte de nuestra vida. eh, Después algunos compañeros y compañeras fueron trasladados. Cuando yo hablo de compañeros y compañeras acá a nivel local, eh, tenemos varias compañeras. Después les voy a comentar un poquito, una pequeña historia de alguna de ellas. Eh,
le estoy contando de un grupo, porque otros grupos sufrieron, ¿no? Pero a medida que les voy contando esta historia, es un poco la historia mi historia, ¿cierto? ¿Y en La Plata estaban aislados ustedes en este pabellón? ¿Tenían contacto con el resto de la población carcelaria? Sí, sí, sí. Ellos ahí cometieron un error. Nos mandaron a todos juntos. Es decir, había pabellones de presos políticos. No es que estábamos con la aprobación carcelaria en general, pero había pabellones de presos políticos. Entonces, ese fue uno de los grandes errores que cometieron ellos. Tendrían que haber mezclado con los presos comunes. Bueno, capaz que se les quede más días. Porque a nosotros estar juntos, a pesar de que no proveníamos de las mismas organizaciones, porque había gente del peronismo, gente de la izquierda, había muchos presos en la cárcel, nos podíamos organizar, nos podíamos ser solidarios, podíamos apoyar al compañero que estaba mal, o tratar de apoyarlo. Si había un compañero que no recibía, porque la alimentación en la cárcel no era muy buena, nos daban de comer, no digo que no, pero era bastante mala, era la tumba, como le decíamos nosotros, la carne de ahí era hueso, a veces hígado. Bueno, pero nosotros comíamos, lo que había que comer lo comíamos porque sabíamos que teníamos que mantenernos. Pero bueno, nos organizábamos, para ver si venía alguien a hacer un poco de ejercicio físico, para fortalecernos, para solidarizarnos con el compañero que no recibía, porque había un sistema de cantina dentro de la cárcel que vos podías comprarte algo, que sea un queso, una yerba. Nosotros en el momento algunos que fumaban se armaban los cigarros. Entonces, todas esas cosas había que comprarlas, no te las proveía la cárcel. Y bueno, entonces nosotros teníamos un sistema solidario que se llamaba, que en el argot, digamos, carcelario se llama ranchada, hacemos la ranchada. Entonces ranchábamos con los compañeros que no tenían eh, medios o recursos, y bueno, y todo, el que fumaba tenía su pucho, el que... Esta palabra ranchada, ¿sabes que es una palabra que se recuperó ahora entre los jóvenes? Los más jóvenes hablan de ranchada cuando se juntan, Sí. ¿no? Hacemos ranchada. Bueno, sí, a mí me quedaron algunos, no muchos, pero me acuerdo de algunos nombres así que se usaban, y me acordé ahora, no lo tenía pensado, pero me acordé del nombre ranchada que era eso, ¿no? Hacer un rancho y estar juntos. Al principio no estábamos, no era un régimen cerrado, teníamos determinada cantidad de horas, muchas horas adentro y una hora por día o creo que a la mañana, otra hora de la tarde para salir al patio. Ahí nos juntábamos con los otros compañeros, hacíamos diversas actividades, en fin, diversas actividades dentro de las posibilidades, dentro de lo que se podía hacer, ¿cierto? Eh, Todo eso fue pasando. En un momento un grupo de compañeros somos trasladados a la cárcel de Casero, la cárcel número 1 de Casero. La cárcel número 1 de Casero es una de las cárceles que, eh, digamos, emblemática de la represión. Se inauguró con nosotros en el 79. Era una cárcel que cuando entramos a nosotros nos parecía que era un edificio... Upa. Bueno, arrancamos otra vez. Habíamos dejado en que estábamos por la cárcel de Caseros, dice la cárcel número 1 de Caseros, que está en Capital Federal. Yo decía que esa cárcel, cuando la primera vez que la vimos, nos parecía que era un hotel de lujo, pues tenía mármol, tenía qué sé yo qué. Todo nuevo, y cuando nos metieron adentro nos dimos cuenta que era la peor de las pesadillas, porque las celdas eran barrotes, o sea que te veían de afuera, no tenías intimidad. Todo el día pasaba música, los Suquía, que desde ese momento los odié, pobre, no tienen nada que ver con nosotros con eso, pero... Y además de eso, bueno, otra serie de cosas.
Esa cárcel fue, ahí se la nombró y hago un poquito de hincapié en esa cárcel. Después, si quieren preguntar algo sobre las otras cárceles, con gusto, y sobre lo- los otros lugares donde estuvimos. En esa cárcel, dentro del ataque sistemático que sufríamos, eh, ellos detectaban a los compañeros que estaban psicológicamente más destruidos o, o con problemas psicológicos, y bueno, le hacían un tratamiento con psicólogos, psiquiatras, enfermeros, donde lo que hacían era darles medicamentos, hacerles entrevistas, darles medicamentos, y esos medicamentos iban cambiando de marca los medicamentos, iban cambiando las cantidades que se propinaban, y de esa manera terminó suicidado un compañero, que es el Negro Toledo, que era un dirigente que fue un gran dirigente de la Juventud Universitaria Peronista, eh, que ya era, en ese momento era contador cuando él lo secuestra. La cárcel de Caseros, en la época allá por el 2004, 2003, fue destruida porque era considerada, de hecho, ya después de que se suicidó este compañero, la cárcel de Caseros no fue más habitada por presos políticos. Y las torres esas fueron destruidas posteriormente, y ahí se está funcionando actualmente en ese lugar el Archivo General de la Nación. Y hay una plaza que lleva el nombre de nuestro compañero, el Negro Toledo, y el Pelado Schiavoni, que era otro de los compañeros que no era de acá de la Bardía, que se suicidó en ese lugar. Bueno, otras cárceles, algunos compañeros, en mi caso no me tocó, pero algunos compañeros fueron a Rawson, de aquí de la Bardía, hasta que, bueno, entre cárceles, la vida en la cárcel tuvo sus distintas etapas, desde las primeras, que no sabíamos si garantizábamos nuestra vida, hasta que salimos en libertad, donde ya teníamos hasta un régimen abierto, ¿no? Cuando nosotros salimos en libertad, a pesar de los años que nos habían dado, la mayoría de nosotros, de los condenados por Consejo de Guerra con muchos años, salimos con lo que se llamó conmutación de pena, o sea que con lo que habíamos cumplido de pena hasta ahí, nos dieron por cumplida la condena. ¿En qué año? Eso fue, ¿en qué año? Bueno, lamentablemente acá hay un compañero que estuvo en Malvinas. Fue después de que, en el 82, en diciembre del 82, después de que, eh, con todo el respeto del mundo, no quiero, justamente hay un tema que para nosotros es muy doloroso, que es Malvinas, ¿no? Pero para mi consideración, y con esto no quiero involucrar al compañero Clinchín, disculpa que te nombre, pero me parece, creo que vale, porque hay un mayor respeto hacia los combatientes de Malvinas. Después para nosotros, que los militares usan la guerra de Malvinas, que ha sido siempre el tema de Malvinas, un tema muy querido por nuestro pueblo, la reivindicación de las islas. De hecho, después que al poco tiempo de que hubo una movilización muy grande por parte del sindicalismo, que había empezado a moverse, a los, a los pocos días aparece Galtieri con la toma de Malvinas y la plaza estaba llena. Eso da lugar a entender que era algo que nuestro pueblo siempre reivindicó el tema de Malvinas, ¿no? Es como dicen algunos de nuestros dirigentes, que hay que vender las Malvinas, como decían,
como decía Para las la vacunas. Burri, para comprar las vacunas, ¿no? Bueno, y una cosa tan sentida como esa eh, hizo que después que los militares hicieran esa incursión y que lamentablemente la guerra esa fue una guerra que no pudo ser ganada. Eh, el proceso militar empezó en un declive muy grande. De hecho, en el 83 es la vuelta a la democracia. Fines del 82, diciembre del 82, el 24 de diciembre del 82, estábamos esperando la visita de Navidad de nuestros familiares, pues ya era la primera visita de contacto que íbamos a tener, porque las visitas hasta ese momento habían pasado por distintas etapas y en ese momento las visitas eran por locutorio. El locutorio es un vidrio y a veces hay un teléfono o a veces hay un tubo por el que se habla y la persona está del otro lado del vidrio. En ese momento las visitas empezaban a ser de contacto y bueno, eh, cuando salimos, en mi caso, cuando salgo al recreo me dicen, ya recibíamos los diarios, o sea que nos estábamos más enterados, ya el régimen estaba bastante abierto en ese momento, más laxo. Entonces, en el caso de La Plata, en el caso de Rawson no, en el caso de Rawson los compañeros no se enteraron hasta que salieron en libertad. En mi caso me enteré antes de salir en libertad que iba a ser conmutada la pena, no entendía muy bien qué era eso, no conocía el término legal. Y había unos compañeros que eran abogados y en el recreo me explicaron, dice, te va a libertad, dice, pavote. ¿Qué es eso? Le digo yo, te va a libertad. Ah, sí. Bueno. Así que ahí salimos en libertad. Y ahí empezamos a retomar la vida normal dentro de determinadas circunstancias. ¿Y a partir de qué año empiezan a tener contacto con la familia? Familia, sí, eso, la familia. ¿Saben que están vivos? Nosotros, la familia nuestra, sí, yo como conté, supo que estábamos vivos en noviembre, no sabía dónde estábamos, en noviembre del 77, y recién en febrero del 78, después de cuando vamos a la cárcel de La Plata, digamos, cuando nos trasladan a la cárcel de La Plata, nuestra familia puede empezar a visitarnos regularmente. Yo tuve la primera visita de mi compañera, Florencia, en ese momento, y una de las cosas que no conté, que bueno, que es muy importante por el apoyo de los familiares, ¿no? Bueno, después iban tornando, iba Florencia a veces, otras veces iba mi viejo a visitarme. Una de las cosas que no conté, que cuando a mí me trasladan a Caseros, cambio de régimen. En La Plata yo estaba en un régimen provincial y pasó a Caseros, que es un régimen de penales federal. En el régimen de penales federal, si no estabas casado, no te podía visitar tu compañera. Nosotros no estábamos casados. Así que bueno, mi compañera anduvo como un año dando vueltas, ahí se recorrió todos los cuarteles, la iglesia, anduvo haciendo todo un trabajo de buscarle la vuelta y bueno, y terminó logrando que nos casáramos en Casero, en la cárcel, ¿no? Sí, ese fue. Así que bueno, desde ese momento nos casamos, en el año 80 nos pudimos casar y después ya al poquito tiempo a mí me trasladan porque hubo justamente los familiares hacían mucho reclamo por la situación que estábamos en la cárcel de Caseros, había mucho reclamo, ya en esa época, ya en el 80 había venido la OEA y pudo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y pudo determinar que, bueno, que las denuncias, pudimos denunciar lo que estaba pasando, los familiares pudieron denunciarlo, ya se estaba denunciando la famosa campaña anti-argentina que se decía en esa época, era que nuestros compañeros que salvaban la vida y se podían ir al exterior, desde el exterior denunciaban lo que estaba pasando en el país, y bueno,
Y así se fue armando la resistencia para salir de ese proceso, pero lo fundamental fue el tema de lo que volcó todo, lamentablemente, fue el tema de Malvinas, que nosotros obviamente reivindicamos esa lucha y los combatientes que jugaron su vida allí defendiendo esa isla, ¿no? Eh, bien, yo salgo en libertad, bueno, de ahí me empiezo a incorporar a la sociedad, eh, empiezo a trabajar, posteriormente ya en los 90 entro a la escuela industrial a trabajar. Eh, ¿Y esa reinserción cómo fue? y esa diserción fue diferente en cada caso. Yo, por ejemplo, ni bien salgo en libertad, eh, bueno, empecé a trabajar en una empresa, en la parte que era una empresa de construcciones en ese momento, y después tuve la oportunidad de trabajar en una contratista que estaba en Loma Negra, eh, y que estaba en relación, estábamos recién era en el 83, 84, sí, recién había nacido mi hijo, Bruno, y estaba laburando ahí y bueno, en esa época recién se empezaron a organizar los sindicatos, recién este, la democracia recién iniciada requería de participación, ¿no? Y yo empecé a participar en el armado del sindicato, que en ese momento, si bien existía, no había delegado, totalmente desarticulado, porque estaban intervenidos todos los sindicatos, y había temores. Y empecé a participar en la UOCRA, que era el sindicato que nos reunía, nucleaba. Y bueno, lamentablemente ahí tuve, es decir, como esto no es que terminó la dictadura y todo se terminó. Ahí tuve por parte bueno, que después con el tiempo la pagó también por otro lado, ¿no? Un personaje que estaba ahí, que era un dirigente que ya había estado en la época de la dictadura y después estuvo ahí dirigiendo el gremio, que era D'Amico. Cuando hubo elecciones en el gremio, bueno, me querían elegir delegado, yo no quise, fue mi error. Y yo organicé todo para que se eligiera delegado, no quise ser delegado porque quería darle lugar a otros compañeros que tomaran esa experiencia y porque quería tomarme un impas también, porque, bueno, quería estar, recién nacía mi hijo, entonces un poco dedicarme más al tema familiar. Y bueno, eso hizo que me hicieran echar de la fábrica. Directamente lo apretaron a la empresa era Simpi en ese momento. La nombro porque la verdad que los chicos de la empresa se portaron muy bien con nosotros. En esa época estaba el Flaco Vilches y el Negro López, que dirigían la empresa, pero ellos muy bien estuvieron. Me llamaron, me dijeron, Eduardo, nosotros con vos estamos fenómenos, no queremos tener ningún problema. Tal vez estoy poniendo algo en público que pocas veces lo he dicho, pero eh, a veces hay que hablar, porque si no se habla, las cosas no quedan claras. Bueno, y resultado de esto me tuvieron que echar. Pues yo le dije, yo no me voy a ir, porque lo habían presionado. El gremio los había presionado. Lamentablemente el gremio los había presionado para que me echaran. Porque no querían gente que estuviese literalmente en la joda. Que era un gremio que se cree que por el despido de los empleados. Pero era un gremio que había estado con la derecha, digamos, en ese momento, que había estado muy, muy cerca de la derecha en ese momento. Hoy nada que ver. No quiero decir que ese gremio hoy tenga las mismas características, para nada. Era ese momento histórico. De hecho, después
este personaje termina juzgado por delitos comunes. Y eran los dirigentes, no eran los presos. Era el dirigente, no era el dirigente. Ese dirigente hizo que me echaran. Yo dije, bueno, dice, renunciar si querés. No, yo no voy a renunciar. Obviamente me echaron y me pagaron más de lo que me correspondía, o sea, en eso no tengo nada. Y bueno, y ahí siguió mi vida. Hay una cosa muy importante que me olvidé. Cuando yo salgo en libertad, un día antes que yo salga en libertad, 1 o 2 días antes que yo salga en libertad, a mi compañera tenía un autito, un Fiat 600, que en esa época era un auto bastante nuevo, porque era modelo 80, estábamos en el 82. Se lo sacan de la puerta de la casa y aparece quemado en la facultad, donde ella trabajaba. De más está decir que mi compañera durante todo ese proceso, mientras yo estuve preso, la invitaban a que renunciara, a que se fuera. Hubo muchas perseguibilidades en la época de la dictadura. A ella nunca se le aplicaron, pero bueno, se tuvo que bancar las presiones de la dirigencia de ese momento que le decían, andate, te conviene irte, o en la época que ella buscaba casarse conmigo, le decían, ¿cómo vas a hacer esa locura? Buscar, vos que habiendo tanta gente acá, casarte con un loco, un subversivo, que yo qué. Bueno, esa presión, eh, todos los familiares la recibían, muchos amigos, algunos amigos dejaron de mirarla, otros se acercaron. Eso, digamos, lo que nosotros sufrimos afuera también lo sufrieron nuestros familiares mientras nos estaban bancando, ¿no? Se tuvieron que bancar una historia muy, muy, muy pesada. Bien, decíamos, bueno, ese es el contexto más o menos en que yo salí de libertad y algunos de los problemas que tuve. Y después me fui incorporando, después con los años entré a trabajar a otra empresa, estuve participando de otro gremio que es la UOM, donde me pude desarrollar normalmente. Y finalmente, después de muchos años, recaí en un gremio que fue el que de alguna manera para mí me recompuso. Voy a decir algo que voy a nombrar un libro que se llama Historias Rotas, que es un libro que seguramente ustedes habrán escuchado, se presentó en estos días acá en Olavarría, que es de 2 periodistas locales que son Silvana Melo y Claudia Rafael. Ahí en Historias Rotas se cuenta la historia de cada uno de los compañeros que cuando salieron en libertad no pudieron rehacer su vida. Yo la pude rehacer, pero yo decía el otro día cuando en la presentación del libro, y lo vuelvo a repetir, también yo tuve mi historia rota, porque uno cuesta, cuando sale, algunos compañeros pudieron recomodarse rápidamente y otros no pudimos hacerlo tan rápidamente. Por eso yo agradezco siempre cuando me proponen los compañeros de SUTEBA, concretamente la CTA, afiliarme al gremio. Yo primero era medio reticente, porque bueno, como había pasado algunas cosas con los gremios, digo, bueno. Pero no, yo sabía que nada que ver SUTEBA. Y ya de hecho había participado anteriormente en otro. Y bueno, y acepté y ahí encontré, de alguna manera, siempre cuento la primera reunión que tuve, no acá en Olavarría, sino cuando empezamos con, ¿se recuerdan que yo les conté que estuve en un centro de formación profesional de director? Y la primera reunión que yo tengo de formación profesional, cuando estábamos pensando en largar esa escuela, que empezamos a hacer los cursos y empezamos a charlar con los compañeros responsables de largar esa iniciativa, los compañeros acá de SUTEBA me invitan a participar de eso. Y la primera reunión que tuve me pareció, es como que yo volví de alguna manera a esa militancia que yo he hecho de joven en los 70. El recibimiento que tuve de los compañeros, no sé, hoy es normal, pero para mí en esa época, que fue en el 2007, ya estoy hablando de muchos años, ¿no? 2006, 2007 fue que empezamos con esos cursos, que me recibieron con un abrazo, que me dieron un beso.
Si este es un mundo irreal, no existe. Y que bueno, y que pude empezar a reconstruir. Ya la había empezado a reconstruir y ahí terminé de reconstruir mi historia, ¿no? Que se encaminó de alguna manera hasta llegar al día de hoy, en que ustedes me pueden ver hablando tal vez fluidamente de este tema, que antes me costaba mucho, y que, bueno, que son procesos, ¿no? Como decía hoy, los procesos en algún momento llegan. Me ayudó mucho también eh, la terapia, me ayudó mucho a un tema que ustedes proponen tratar acá, que son el tema de los juicios. Los juicios, en 2006 justamente se hace el primer juicio por la verdad aquí en La Barría, que es cuando empiezan a hablarse de nuevo estos temas. Nosotros lamentablemente durante mucho tiempo, no se podía hablar mucho del tema o nadie te escuchaba. Habían quedado muy pocas personas hablando de ello, los organismos de derechos humanos, nosotros que el 24 de marzo recordábamos de esta historia, pero no mucho más. Gracias al gobierno que estaba en ese momento, primero se empezó con los juicios de la verdad, ahí se hizo un juicio acá en Olavarría, donde se ventilaron muchos temas de lo que había pasado en esa época, de los que yo le conté hoy. Luego de los juicios por la verdad, ya en 2010 se hace el primer juicio por el Negro Moreno, del cual hoy algo les conté la historia. 2014, el juicio Monte Peloni 1, donde ahí para mí uno de los mejores juicios que vivimos, porque se hizo en esta ciudad, gracias a la Universidad del Centro, se hizo en el lugar de la universidad y estuvimos acompañados. Era impresionante la cantidad de gente. Bueno, los compañeros y compañeras de SUTEBA llevaron a los chicos a los juicios con el programa, ¿cómo era? Yo fui a los juicios con mi profe. Eso, yo fui a los juicios con mi profe, era una cosa hermosa. Hermosa. Muy, muy, muy fuerte llegar a eso, ¿no? Después de esos juicios, el final de ese juicio fue hubo una compañera que es Virginia Maldonado, que nos propuso, dice, vamos a hacer 30.000 flores para el día final del juicio, y vamos a ponerlas, después buscan en la web que hay fotos. Sí. Y hay un video de Virginia que no sé dónde está, que alguna vez cuando la vea se lo tengo que pedir. Está en YouTube. ¿Está en YouTube? Sí. Bueno, después puede que lo pedir. Porque está bueno para verlo, del día del juicio. No solamente se juntaron 30.000 flores que hacían de todas las escuelas, de otros lugares, sí, de toda la Barría, más lugares que venían de otros lugares. Bueno, llegaban cajas y cajas y cajas, se superaron. Bueno, se usó la consigna de 30.000, obviamente por los 30.000 compañeros desaparecidos, ¿no? Claro, porque al principio cuando ella da la idea, como que medio no va a llegar. Nos parecía una locura, exactamente. Y superamos ampliamente, y no solamente flores, qué sé yo, me acuerdo de, no sé si Macondo, que eran las botellas que habían intervenido con las cabezas, unas cosas, pero tejido, no sé, lo que se te ocurriera veías, era algo impresionante. Recupero eso porque, bueno, y recupero lo que fue el acompañamiento, ¿no? Porque todos los días había gente que te estaba acompañando, que te estaba diciendo, métale para adelante, qué bueno, que esto, que lo otro. Sí, no, porque también en esas jornadas o en esa instancia que fueron estos juicios, como fue el juicio de Monte Peloni, la consigna memoria, verdad y justicia agregó la palabra alegría. Exacto. También. Entonces, exacto. También toda esta cuestión artística y como que... Y esa alegría no es un festejo, porque no es como que dicen por ahí,
que a veces uno escucha y dice que están festejando. La alegría de poder reencontrarnos, muchos compañeros, de poder, de que se diera la instancia esta de la justicia, ¿no? Por eso era el tema de la alegría. Y la alegría en sí también de que en ese momento se acercó una juventud muy grande que le daba otra impronta, digamos, a la movida, ¿no? Bien, terminado el juicio de Montepelloni 1, está el de Montepelloni 2, posterior, que ya se hizo en Mar del Plata, ese fue más complicado, Montepelloni 2, y hoy estamos haciendo el de La Huerta, que en poco tiempo que empezó en el 2022, creo, después de la pandemia. Si no mal no recuerdo, los tiempos los tengo un poco, porque como ha sido tan largo, no revisé la verdad el momento en que empezó y no me lo acuerdo, sinceramente. Pero bueno, es el último juicio donde se van a juzgar estos casos que yo te decía ahora, es un poco, y otros casos de Tandil, de mucha gente de acá de la Barría que no se juntó ahí en el último, todo lo que no se vea juzgado hasta el momento de la Bardía, Tandil, si bien se llama La Huerta, porque el principal objetivo es el centro clandestino de La Huerta, se juzgan. Y bueno, Eduardo, estamos llegando a y acá las 8. llegué. Sí, eso te quería decir. Y por ahí tenemos algunas preguntas que por ahí quieren Sí, hacer, sí, que están sí. participando de la videollamada o que están Sí, acá sí. presentes, Sí, algunas preguntas que le quieran hacer a Eduardo, puntuales. Perdón que yo me, Ya Bruno nos está haciendo. perdón que yo me extiendo, pero no hay está otra. bien, está bien. Es mucho para contar. Sí, Es muy difícil hacer una cita. Chao. Por ahí Eduardo, la importancia de la Comisión por la Memoria, ¿no? Que nosotros acá en la Bahía, referirte en algunas palabritas de eso. Sí, yo omití eso, perdón. Sí, es cierto. Nosotros formamos la Comisión de la Memoria y la Comisión de la Memoria fue uno de los motores de estos juicios, por ejemplo. La Comisión de la Memoria es un grupo de compañeros que somos ex detenidos y ex familiares de presos y desaparecidos, que se fue formando en el tiempo. Hoy tenemos la comisión y la mutual por la memoria. Bueno, fue la encargada de hacer este último libro que hoy les mostré, que se llama De la verdad y la justicia. Estuvo motorizando los juicios y en general... Muestro a quienes están conectados. Nos quedó un ejemplar en el CIE para cuando anden por acá y lo quieran. Si se puede acercar un poco más el libro a la cámara, a ver. Ahí te lo acerca Eduardo. Ahí no sé si Ahí se alcanza a está, ver. sí. Bien, ¿Sí? de la verdad. Y por ahí si quieren tomarlo, no sé si se puede tomar de alguna forma, ya que estamos con el libro, lo tienen en la web. Acá hay no solamente en este link que tiene que ver con el tema de la enseñanza, en el QR ahí está, se puede acceder a la web de Montepelloni, que hizo la Facultad de Ciencias Sociales, que hicimos en conjunto, la Comisión por la Memoria y la Facultad de Ciencias Sociales trabajaron en la elaboración de más que nada la facultad, nosotros dimos los datos, ellos hicieron todo el trabajo y la recopilación. Preguntando por a ver si lo pueden escanear ahí. A ver si no sé si lo podrán escanear y si no, de alguna manera se lo van a hacer llegar en las redes, ¿sí? Anabela, si no, pásamelo por WhatsApp para que lo los subo. profes. No lo capta, ¿eh? ¿No lo capta? Bueno. No, pásamelo, Anabela, por WhatsApp, por favor. Pásamelo por WhatsApp que ya lo subo. Todos los inscritos. Ah, buenísimo. Pásamelo por WhatsApp, así yo ya lo pago. Porque es un material importante para tener, porque ahí hay testimonio de todos los compañeros, de historia de los desaparecidos, los datos de acá de la zona, en fin, hay un material bastante importante para trabajar, digamos. Sí, no sé por dónde iba la cosa, perdón. La Comisión de la Memoria, sí. Bueno, esa es otra de las actividades que hace la Comisión de por la Memoria. La otra actividad que hace la Comisión de la Memoria es guiar por ahora, mientras podamos, la visita a Montepelloni. Habitualmente las escuelas se inscriben y llevamos chicos tratamos de que sean del último año de primaria, de ahí para arriba, a todos los que quieran ir.
y bueno, todos los años, de hecho este año ya hemos tenido unas cuantas visitas y tenemos agendadas para el resto de abril unas cuantas más. Y bueno, y también la Comisión por la Memoria después terminó armando una mutual para tener las cuestiones legales cubiertas y las cuestiones organizativas que a veces necesitan de una figura legal. Y bueno, y hoy estamos ahora, y también estamos siempre tratando de tener temas de actualidad, por ahí visitamos las cárceles eh, para el 24 de marzo y en la oportunidad que nos invitan. eh, en fin, hacemos este tipo de actividades que estamos haciendo en este momento, también es una actividad que de alguna manera propicia la Comisión por la Memoria. O sea, la Comisión por la Memoria lo que intenta es mantener viva la memoria justamente en la Olavarría y en la zona para bueno, porque pensamos que es la única forma de que, de que el famoso nunca más se cumpla, ¿no? Que esto no vuelva a pasar. Sí, no sé si hay ¿Alguna pregunta desde allá, desde quienes están conectados? No hay la chica que levanta la mano, a ver, Gabriela. Hola, no sé si se me escucha. Sí, Sí, ahí está. Sí, te escuchamos bien, Gabriela. a mí tenía como alguna cuestión para traerla un poquito más acá, que estamos escuchando desde las autoridades políticas máximas del Estado, un curso de negacionismo, de volver a tratar de instalar la teoría de los demonios y pensar, o sea, qué crítica en esa construcción o transmisión de la memoria nos podemos hacer de por qué nuevamente, si bien yo entiendo que es como que se quiere instalar de nuevo el mismo modelo político y las formas de hacerlo es diferente, pero también desde nosotros hay como esta cuestión de, que antes se le decía la batalla cultural, y a veces uno piensa que se perdió porque no podemos estar discutiendo de nuevo los sentidos que fuimos construyendo en estos años de democracia, con todo el riesgo que se implica después de haber atravesado este proceso. Bueno, yo discrepo un poco en esto. Discrepo, no es que tenés toda la razón del mundo, pero digo, discrepo en cuanto a que en el tema de que otra vez tenemos que volver a explicar lo que pasaba. Y sí, lamentablemente es así. Por eso estoy acá y por eso lo seguimos haciendo día a día. No hay otra, no hay otra. Hay que volver a explicarlo una y mil veces. Aunque uno parezca pesado, aunque uno parezca que son cosas que ya se han dicho un montón de veces, porque lamentablemente dentro de esto que vos decís, la batalla cultural, también nosotros debemos llevarla a esa batalla cultural. Eh, es es permanente esto, es una lucha permanente. La lucha por los derechos humanos nunca está saldada, la lucha por la democracia nunca está saldada. Siempre vamos a tener embates y vamos a tener tiempos de bonanza en lo que nosotros decimos, ya tenemos todo resuelto, ya todo el mundo entendió, ya nadie se anima a decir nada, pero eh, todos, digamos, las fuerzas de la extrema derecha, siempre, porque ellos van por no solamente van por la batalla cultural, van por lo económico, van por lo social, van por lo político, van por todo lo que van. Entonces, nuestra misión, si queremos como militantes sociales, militantes de derechos humanos o militantes políticos, o simplemente profes de historia o la materia que ustedes tengan, la misión que tenemos me parece que es clarificar y sin odio, con paciencia, teniendo en cuenta que los procesos requieren
hoy hay muchos chicos nuevos que seguramente algunos han leído y otros no, y los que no leyeron no tienen la posibilidad de entender, o sea, por ahí escuchan una propaganda como la que escuchamos hace un tiempito, por eso yo comencé hablando de eso, y piensan que todo es así. Y bueno, lamentablemente no está todo dicho y es una lucha permanente. A eso, y tenemos que tener la fuerza para seguir adelante y aunque nos parezca reiterativo, darle, 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 ¿no? Tener en cuenta que los derechos son conquistas de la Exacto, sociedad, exacto. que ha habido luchas que hasta en algunos casos han implicado muerte conquistar determinados derechos. Entonces, implica también y que se han dado en determinados contextos, pero no son eternos. Exacto. Y por más que sean conquistados, también puede haber escenarios que los pongan en disputa. Entonces, abogar por sostener y fortalecer esos derechos conquistados. Fíjense ustedes, ya que está lo que dice la compañera me da pie para otra cosa. Las luchas más recientes, la lucha que hicieron las mujeres por el tema del feminismo, ¿cierto? O por el aborto legal, o por lo que sea, Interrupciones. o por el ni una menos, o no sé, toda la lucha del feminismo, ¿cierto? Y hoy son cuestionadas, eso también está cuestionado. Está cuestionado eso, está cuestionado, hay un montón de cosas que están cuestionadas. De hecho, hasta están cuestionando el aguinaldo, las vacaciones, que son logros, como dice la compañía, de muchos años de lucha, de muchas muertes, por eso. Y hoy lo cuestionan como si fuera algo que, sí, no sé, ¿qué? ¿No? Es complejo, ¿no? Perdón, la cuestión de leyes, como es, y la ley de educación intercultural, ¿no es cierto? Sí, como que todo otra vez parece como a cero y ya son leyes, ¿no? Y ya son leyes, exacto. Sí, claro. El matrimonio igualitario, o sea, se está cuestionando cosas que nosotros damos por sentadas, derechos que damos por sentados, y lamentablemente hay que volver a pelearlos. Y lamentablemente, posiblemente, fíjense, el tema del acceso a la tierra costó la vida de un compañero en el sur, ¿sí? Maldonado. Y el chico de Nahuel. Dos compañeros. Y sigue. O sea, todo, y es probable, bueno, de que esto sigan increciendo, este tipo de cosas, y en la medida que económicamente le empieza a ir mal, porque ya le está haciendo mal, le está yendo un poco mal, van a acudir a este tipo de cosas para sacarnos de ese tema, sacarnos del tema económico, atacando distintos aspectos de derechos que se han conseguido históricamente y que nosotros vamos a tener que defender, no nos queda otra. Yo creo que no nos queda otra, sinceramente, porque... Y la única forma de defenderlo es juntándonos con la amplitud más grande que se pueda del lado del campo popular y de alguna manera organizándonos para que no puedan pasar por arriba nuestro. No es lo mismo una movilización solo que ir con un grupo, no sé, juntamos a los afiliados de un sindicato, juntamos... Después el 24 de marzo de este año, exacto. No pudieron contra tanta gente. Y además organizado, ¿cierto? O sea, sabiendo que si viene uno de afuera hay que sacarlo, que la organización conoce quiénes son los de adentro, quiénes son los de afuera, cuidándose, no yéndose de la movilización en momentos inapropiados, es decir, un montón de cuestiones de cuidado que hay que tener y que vamos a tener que seguir teniendo de acá en adelante porque... y vamos a empezar a pensarnos como comunidad. Exacto. Somos una comunidad, porque creo que también estos gobiernos tienden a
estimular mucho el pensamiento individual, ¿no? Nos salvamos individualmente, nos salvamos cada uno, cada una como pueda. Exacto. Y en ese salvarse como pueda, pasó lo que pasó, ¿no? Y sí, Hubo gente que delató, hubo gente que mató, hubo gente que vendía hasta los propios, se metía y se metía en los grupos militantes para decir este es este, es este, es este, es este, ¿no? Era el que tenía el pensamiento individual siempre. exacto. Y el discurso de los buenos y los malos. El discurso de los malos, sí. Disculpen, también como docentes es importante participar en alguna marcha importante, porque lo que se vive y lo que se siente no se puede describir. Es como cuando uno va a un partido de fútbol que dice que la cancha transmite cosas y así una sensación que no se puede describir. Realmente las marchas, la marcha docente o las marchas, participar de esas marchas numerosas en donde la diversidad que hay en educación es tan amplia que se siente, es indescriptible lo que uno siente cuando uno marcha. Realmente es emocionante. Sí. Y a veces los docentes no nos comprometemos tanto. Virginia está queriendo, Romy. Sí, pero me parece que es la que ya habló. Ah. No, Gabriela habló. Gabriela. Sí, Virginia. Bueno, yo soy, como verán, yo soy bastante joven y bueno, es mi primera vez en un conversatorio y bueno, yo quería más que nada hacer un comentario a partir de su experiencia y su historia personal, que creo que es algo muy bueno que se recalque mucho que a pesar de las experiencias que capaz que fueron desafortunadas, siempre hubo ese compañerismo de todos los que estaban ahí en la cárcel, incluso después cuando salió, que hubo una comunidad de docentes y otras organizaciones que, más allá de todo, por ahí sí no conocían totalmente todo lo que pasó, pero sí como hubo un acompañamiento y eso también pudo ser algo muy positivo y creo que como todos nosotros que somos parte de una comunidad, debemos y también como docentes, transmitir esa virtud de compañerismo hacia incluso hasta todos los chicos, porque por ahí no se entiende muy bien el tema de la memoria, verdad y justicia, que sabemos que todos los años lo recordamos, pero también es como una lucha tanto personal como colectiva sobre estos hechos desafortunados y que lo más importante es que se siga luchando y que con todos nosotros y que cada persona pueda aportar un granito de arena y que ese sentido de comunidad nos fortalece incluso más como persona y como comunidad. Así que creo que es una buena enseñanza que como docentes podemos darles a a nuestros alumnos y a nuestros compañeros, porque todos pasamos por situaciones difíciles y bueno, yo creo que está muy bueno ese mensaje que nos puedo brindar. Sí, totalmente. Es así. La verdad que es un lindo mensaje. Es decir, no nos queda otra. En contra del individualismo que se está tratando de implantar y que se ha tratado de implantar desde la dictadura, no es desde ahora solamente, de arreglate la voz, las medias son para los pies, qué sé yo, todas esas pavadas que se escuchan por ahí. Hay que pelearla juntos y van a ver que vamos a tener salida. Sí, que no es casual, me parece que es importante resaltar, ¿no? Que hay intereses políticos por medio, ¿no? Que también desde la dirección, nosotros desde el CIE empezamos a trabajar con una línea muy fuerte en ese sentido, porque también vemos que la enseñanza, siguiendo con la parte docente, ¿no? La parte de la enseñanza del terrorismo de Estado y del pasado reciente. Hoy vos lo convocabas al compañero de Malvinas y vemos que hay una problemática no solamente para transmitir, sino también para enseñar, ¿no? Y justamente que cómo poder enseñar el horror, ¿no? Y cómo también transmitir
y cómo generar conciencia. Vos hoy, Eduardo, hablabas de algo muy importante que me parece que nosotros, por lo menos desde el cielo, queremos hacer, es resaltar también todos los actores que involucraba el terrorismo de Estado, porque este discurso, la teoría de los dos demonios, o del proceso de la Organización Nacional, o las miles de maneras que históricamente se ha conmemorado o dicho, ¿no? No dan cuenta de la reinserción, de la posibilidad de recuperar una vida, de reconstruir, ¿no? Vos incluso das muestra de una historia de vida que no es la que comúnmente se ve, que vas a una cárcel común, que compartís el proceso con otros presos, ¿no? Que eso también a vos te permite tener una experiencia de vida totalmente distinta. Y hoy estamos en un momento que, así como estamos dando una batalla cultural en este pequeño espacio, también hay, por ejemplo, una película que salió recientemente, que es 1978, habla de cómo está el proceso de la dictadura, cómo viven el destrato y cómo se referían también los militares a los detenidos, ¿no? Y cuáles son los distintos aspectos del proceso. Nosotros trabajamos eso en febrero y veíamos de que hay cuestiones que nosotros creemos que están dadas y no están dadas, o que están saldadas, o conceptos que creemos que todos conocemos. Hoy me pareció muy interesante eso que decías, conocen que es un crimen de lesa humanidad, saben a qué nos referimos. Hay un vocabulario, hablábamos con Ana Emilia, que se desconoce, o algo que podríamos traer hoy como el término de la ranchada, ¿no? También al principio empezábamos como a conectar pasado y presente, ¿no? Y si nosotros no pensamos en cómo demostrar eso, como hoy, por ejemplo, hoy asistir a una movilización popular y que te repriman, o que puedas terminar detenido por ir a movilizarte, cuando es un derecho conquistado, si nosotros no problematizamos eso en nuestras aulas, también es muy complejo de poder pensarnos hoy, ¿no? Sí, tal cual. ¿Hay alguna otra pregunta? Chicos acá, presentes. José. Sí, yo quería decir algo. Bien. Que se pasó la ley de reiterancia recientemente, que si te detienen más de 2 veces sin causa te pueden meter en prisión preventiva. Es un avance eso, me parece, de una política represiva. Represiva. O sea, por ejemplo, te frenan 2 veces en los marchos y vas preso. Claro. Ah, Exactamente. es un montón. Sí, porque es como que ellos mismos te van generando todas las condiciones para instalar ese estado represivo, para generar el propio miedo en la gente que va a las marchas y que participa. Sabemos que, bueno, particularmente ha sido en este tiempo la marcha de los miércoles de los jubilados, ha sido como el foco más importante, pero bueno, más allá de eso, por suerte, otros sectores acompañan, ¿sí? Y tenemos el compromiso, digamos, de hacerlo. Sucede también que por la propia situación económica hay veces que, por ejemplo, nosotros desde el sindicato, bueno, nosotros somos parte del SUTEBA, compañera muchas veces nos hemos movilizado a Capital Federal, pero hoy por hoy los costos de traslados hacen que por ahí, bueno, no podamos estar. Sí están los compañeros que por ahí son del conurbano, ¿no? Que ellos nos representan a nosotros, pero bueno, acá nosotros tenemos otras maneras de poder acompañar esa lucha también. Estamos con la campaña de la firma de una solicitada, se llama el jubilazo la campaña, entonces hemos hecho movidas en la calle, bueno, en distintos sectores de la ciudad para juntar firmas. Pero bueno, podrían traer también los. Sí, bueno, para que firmen. Buenísimo, cuando vienen a planilla a formarse, si están de acuerdo, si ellos que lean, digamos, de qué se trata el documento. Pero bueno, es muy fuerte, como decía hoy también la compañera, que otro elemento central que hasta hace un tiempo, hasta hace muy poquito tiempo, no estaba presente, son los tan marcados discursos de odio que habilitan
un montón de cuestiones que más allá del posicionamiento ideológico, político que podamos tener diferente y que hasta el momento era, bueno, una discusión, un debate público a través de medios, a través de las cámaras, diputados, pero hoy por hoy estamos viendo cualquier cosa en una cámara donde o se echan con un vaso de agua o se agarran a las piñas o se intentan, ¿no? Cuestiones que van, o un presidente que se siente con el poder para decir cualquier cosa. Y los vamos a ir a buscar. Sí, los vamos a ir a buscar. entonces es muy complicado. O sea, cuando, Sí. imagínense esto, trasladándolo al tema que nos interesa también desde la educación en las aulas. Claro. Nosotros como docentes, ante un manejo tan abierto, no sé, tan manejable de lo que es la violencia, los discursos de odio, la posverdad, o sea que no, lo que vos me estás diciendo no es así. O sea, son capaces de decirte que la guerra de Malvinas no fue guerra de Malvinas, o sea, es todo como tan irreal para nosotros, como otras formas de racionalidades que no podemos entender. Hay algo que hay que de construir ahí nosotros para saber cómo enseñar el horror, o cómo... También analizar, como se comunicadora, el rol que tienen y que han tenido en este momento los medios de comunicación. Y sí, hay una cosa que nosotros por ahí estamos haciendo ahora de la Comisión por la Memoria, sin entrar en cuestiones escabrosas, es que por ahí es llamarle a las cosas por su nombre. Cuando hay que hablar de tortura se habla de tortura, por ahí sin entrar en detalles, como era la tortura acá, allá, ¿no? Cuando el tema de los bebés, el tema de las violaciones, ¿sí? Cosas que antes se nombraban muy lateralmente, las hemos empezado a enfocar con más fuerza, y nos parece que eso lamentablemente es así, porque eso abre una posibilidad de entenderlo desde otro lugar, cuando uno habla claramente, sin necesidad de ser tan explícito, ¿no? De hecho, las pocas veces que me ha tocado hablar con chicos chiquitos, obviamente uno trata de hacer unas charlas mucho más cuidadas y mucho más... ahí con los chicos ya en el secundario yo creo que se puede hablar más o menos bien con todos los años, por ahí teniendo cuidado con los años más chicos, pero llamando las cosas por su nombre, simplemente porque cualquier pibe sabe lo que es una violación, cualquier pibe sabe lo que es un abuso, cualquier pibe sabe lo que es una apropiación de identidad. Entonces esas cosas hay que nombrarlas sin necesidad de hacer algo, digamos, ¿cómo se llama? Más cuidado, Mediático, digamos, ¿no? sí, Con cuidado, sí, pero de alguna forma. hay que nombrarlas, porque antes era como que no se nombraban tanto, no se le daba tanta importancia. En este momento queda. Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta? ¿No? Por ahí, ¿no? Bueno, le agradecemos mucho y le vamos a dar un aplauso. Pero bueno, tenemos esta escalera tan empinada, pero bueno. No, el tema de la escalera. Ahí te están aplaudiendo, mirá en el Zoom, mirá con las palmitas. Bueno, gracias, muchas gracias. Y gracias a ustedes por estar presentes todo este tiempo, porque realmente yo sé que a veces una charla así se vuelve un poco pesadita, pero bueno, no hay otra forma de abordarlo. Bueno, gracias. En nombre de Graciela Spiel, que ahí está, directora. Gracias, muchas gracias. Mucho gusto, Graciela. Gracias. También agradecemos en nombre de Karina Bontempo, que es la directora del CIE de Bolívar, y Marina López, que es de la directora del CIE Azul. Así que agradecemos, las cuatro te agradecemos muchísimo. Bueno. Ellas a la distancia, yo al lado tuyo, pero bueno. Porque la verdad que este es el inicio, como contaban
en el intervalo que estuvieron contando, que me contó Graciela, que estuvieron hablando de las propuestas formativas, bueno, los formatos son diversos y uno de los formatos es esto, juntarnos, a hablar, a conversar, hacer extensión, digamos, es un formato de extensión CIE, experiencia de extensión CIE, que bueno, están invitadas, invitados, tanto docentes como docentes en formación. Así que las y los esperamos y es parte, digamos, de un trayecto, un itinerario formativo. O sea que esto se puede completar después con un seminario. ¿Sí? Y va a dar puntaje. Con el seminario se junta la extensión CIE, 2 extensiones CIE más un seminario, les va a permitir tener puntaje. Una última cosita y no hablo más, les juro. No, por favor. No, porque se me ocurre, nosotros estamos pensando desde la Comisión por la Memoria. Me recuerdan que yo les comentaba que hacemos las visitas a Monteperón y todo eso. Y estamos pensando, y muchas veces las escuelas a veces no pueden ir al lugar. Y estamos pensando en armar algo virtual que sirva como apoyo a los docentes, digamos, una visita virtual, ¿no? Y que también sirva como insumo para el día de mañana, porque nosotros ya, yo ando con bastón, Carmelo con bastón, Carlito Penzón es el único que está más, más atlético. Está más atlético y de paso que sirva como insumo para que después cualquiera pueda hacer esa visita guiada, que yo después en algún momento pensamos en hasta llevarla allá en el monte. Ahora pusieron, gracias a la provincia tenemos internet, así que puede que yo con un QR que vaya enviando como un sueño, ¿no? Sí. Pero digo, por ahí invitarlos a que si alguno de los docentes tiene ganas de trabajar en eso, con mucho gusto nos contactan y en algo estamos a través del CIE por ahí podemos armar algo conjunto. Sí, es la idea. Bueno, les agradecemos a todos quienes estuvieron conectados, a todas y a todos los que estuvieron conectados hoy. Esta es la primera, pero va a haber muchas, así que bueno, vamos a estar, estén atentos a las redes, tanto del CIE de Tapalqué, como el CIE de Azul, como el CIE de Bolívar y el CIE nuestro de acá de la Barría, porque vamos a estar promoviendo y difundiendo todas las actividades que vayamos haciendo de este tipo. Y también ahora se vienen los talleres formativos y los seminarios, así que estén atentos porque esta semana se abre la inscripción, la semana que viene. Así que bueno, nada más. No sé si querés decir algo más, Gra, que te veo ahí en la ventanita. No, muchas gracias a todos por participar y por la paciencia hoy que se nos cortó y nos volvimos a reconectar. Pero pueden llamarlo como en el cine, yo les decía, eso como en el cine de Dante. Ahí hicimos el soporte con Karina y bueno, en fin. Nos manda soporte. Esas cosas. Gracias. Bueno, un placer, mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Igualmente, chao. Chao. Bueno.